¿Cierto? Entonces, buenas noches para ustedes. Yurani, deshabilita tu micrófono, por favor. Y ya después les digo cuándo habilitarlo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, este encuentro, compañeros, es para darles unas explicaciones muy puntuales sobre las actividades que tenemos. Pero antes de comenzar, yo les envié un parroquial en horas de la mañana pidiéndoles pues disculpas porque todavía no he podido calificar sus trabajos debido a unas múltiples obligaciones. No solamente doy finanzas, sino que también doy gerencia, formulación y evaluación de proyectos, seminario de investigación y estoy a cargo del semillero de investigación. Entonces, aprovechando el momento, si ustedes quieren participar del semillero de investigación, bienvenidos sean. Si quieren iniciar su etapa del anteproyecto de grado con el que realmente se quieren graduar. Pero si quieren más información pues sobre el asunto del semillero, pues lo haremos pues en otro momento, o por lo pronto si desean entrar a la plataforma en el semillero de investigación, entonces allí los podré asesorar y dar las respectivas orientaciones del caso. Muy bien, les voy a compartir mi pantalla y por favor me avisan si la ven. Digamos aquí, listo, ok. Don Francisco y Yurani, me avisan por favor cuando vean la pantalla. ¿Ya la están viendo? Aún no. Yurani dice que sí. Bueno, y don Francisco, ¿le está cargando don Francisco la pantalla? Ah, listo, bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Este encuentro específicamente es para que ustedes logren entender básicamente o propiamente la actividad del cálculo de pronósticos para el desarrollo del presupuesto público. En esa segunda actividad que yo les propongo, ¿cierto? En la primera, pues obviamente ustedes desarrollan las 10 preguntas de acuerdo al material de lectura que ustedes están haciendo en este momentico. Pero en esta, que es una actividad investigativa, consiste específicamente en consultar cualquier ente público, una alcaldía, una gobernación, una empresa que pertenezca o que tenga componente de capital público, por ejemplo, como la fábrica de licores de Antioquia, Ecopetrol, etcétera, etcétera. Y entonces allí tienen que consultar, digamos, pueden ser los ingresos o pueden ser los gastos. Recuerden que toda entidad pública lo que maneja son ingresos y gastos. Entonces, a través de esas dos propuestas iniciales o de esos dos aspectos contables de una empresa pública es que vamos a hacer los pronósticos. No se manejan costos debidamente pues porque cuando hablamos de costos fijos y de costos variables, y las entidades públicas no manejan esos temas. Entonces, a partir de allí yo les monté un documentico que básicamente son los métodos estadísticos para la estimación de ingresos para temas relacionados con, obviamente pues con las finanzas públicas. Entonces aquí este documentico habla expresamente de unos métodos y yo les digo que esa información la tienen que hacer, yo les propongo
que lo hagan por promedios móviles, por suavización exponencial, ¿cierto? Que lo hagan además por el método del aumento y que lo hagan por regresión lineal. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacerles básicamente el recorrido por todos los métodos. Si no, entonces programamos un nuevo encuentro de aquí al fin de semana o de aquí al lunes para que podamos entender la propuesta. Entonces voy a empezar con el más difícil de todos, que es análisis de regresión. ¿Qué es el análisis de regresión? Pues básicamente es una herramienta estadística que parte de conceptos matemáticos, especialmente de todo lo que tiene que ver con la teoría de la línea recta. Entonces, cuando hablamos de la línea recta, pues digamos que debemos hablar expresamente de esta ecuación, ¿cierto? Le dice que y es igual a más bx. ¿Quién es a? La variable dependiente. ¿Y quién es b? La que depende. Y x, digamos que en cierta manera, para lo que a nosotros nos interesa, es específicamente el periodo que voy a pronosticar. Pero ¿quién es y? Es específicamente el pronóstico total, es el pronóstico total. Y para ello necesitamos para poder llegar a esta fórmula necesitamos de unas fórmulas adicionales que están aquí en la parte de abajo, donde me dice que A, para poder hallar A, es la sumatoria de y sobre n menos b por la sumatoria de x sobre n, y para poder hallar b es el n, que son los periodos, multiplicado por la sumatoria de x por y, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, y todo eso dividido, n, que son los periodos, por la sumatoria de x al cuadrado, menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Miren que hay una diferencia entre esta y esta sumatoria de x al cuadrado. Esta es sumatoria de x al cuadrado, pero aquí es sumar a x y luego el resultado elevarlo al cuadrado. Ahí hay una diferencia entre esas dos para que no se vayan a confundir. Muy bien, entonces digamos que algunas veces llegan y nos dicen, bueno, ¿y las matemáticas para qué nos sirven en la vida real? Aquí nos vamos a dar cuenta que la ecuación de la línea recta se aplica en las finanzas públicas simplemente para calcular ya sea el presupuesto de ingresos o ya sea el presupuesto de gastos. Entonces, ¿cómo se hace la aplicación? Para esa aplicación, digamos que lo primero que tenemos que hacer es que ustedes tienen que hacer la consulta respectiva. Permítanme un momento. Tienen que hacer la consulta respectiva. Aquí estoy en internet, ¿cierto? Y aquí estoy consultando la Gaceta. Voy a ampliar un poco esto. Estoy consultando la Gaceta del presupuesto de la Alcaldía de Medellín. Entonces, si yo le doy clic a este primero que dice aquí, que dice Alcaldía de Medellín número 4346, me va a llevar entonces a la Gaceta Oficial, donde dice específicamente que es el decreto 2037 del diciembre 16 del 2015. O sea, ya hace más de año y pongámosle un mes y medio más o menos. Y entonces dice aquí, por medio del cual se liquida el presupuesto general del municipio para Medellín para vigencia fiscal 2016. Entonces el decreto fue aprobado en el 2015, pero ¿qué se aprobó? Los rubros para el 2016. Los rubros para el 2016. Entonces, en ese sentido, cuando uno mira este documento, por aquí más abajo debe aparecer presupuesto de ingresos.
y mucho más abajo debe aparecer el presupuesto de gastos, ¿cierto? Entonces, si uno mira, por ejemplo, aquí, empiezan a aparecer números muy importantes. Aparece el presupuesto general de rentas y recursos. Y ese presupuesto de rentas y recursos fue aprobado para el año 2016 en 4.206 billones de pesos, 663.000 millones, 873.974 pesos. Ese fue el presupuesto aprobado para las rentas y recursos. Miren que aquí hay dos cosas combinadas. Una cosa son las rentas y otra son los recursos. O sea, las rentas son los ingresos y los recursos, pues como su nombre lo indica, son los recursos que más adelante están detallados, ¿cierto? Pero si uno sigue mirando el documento, en el documento aparecen los ingresos corrientes. Recuerden que yo les había mencionado que las entidades públicas solo manejan dos cuentas principales, una son los ingresos y otros son los gastos, pero los ingresos se pueden desglosar en un sinnúmero de cuentas adicionales y los gastos también, y aquí nos los están mostrando. Por ejemplo, aparecen los ingresos tributarios. Si ustedes leyeron bien la teoría de nuestras dos primeras semanas, la semana número 1 y la semana número 2, hacen las clasificaciones de qué son ingresos tributarios, qué son ingresos no tributarios y así sucesivamente. Listo. En ese sentido, ¿qué pasa? Que por ejemplo para los ingresos tributarios, que se componen, por ejemplo, la circulación y tránsito, recuperación de cartera, el impuesto predial, digamos, industria y comercio por aquí abajo, impuestos de teléfonos, avisos y tableros, que son ingresos tributarios, entonces nos da un total de presupuesto para el 2016, ahí hay muchas más cuentas, pues, pero la suma de todo eso nos da para 2.322.279.528.562 pesos. Entonces miren que eso es una plática considerable. Entonces uno aquí empieza a darse cuenta de alguna manera nuestros impuestos a dónde es que van a ir a parar, ¿cierto? Y entonces uno empieza a leer ese documento y empieza a mirar un poco de cifras y básicamente lo que yo quiero que ustedes hagan es que hagan su tarea de investigación con su respectivo ente público y empiecen a sacar estas cifras. Pero ¿qué cifras quiero que saquen? Específicamente el total de los ingresos corrientes o el total de los gastos. Recuerden, vuelvo e insisto, manejamos solamente dos cuentas, ingresos y gastos. Pero recuerden que esto es un decreto del 2015 para aprobar el 2016. Yo puedo hacer una nueva consulta. Yo puedo consultar, por ejemplo, Gaceta, presupuesto, alcaldía de Medellín, ¿cierto? Digamos, ¿qué años? Dijimos que 2015, digamos que sea 2014, ¿cierto? Medellín 2014. Entonces aparecerá, por ejemplo, este es el 4270. Miremos a ver qué nos dice el 4270. Este 4270, mírenlo, lo acabamos de encontrar. Encontramos, fue aprobado en el 2014 para la vigencia 2015. Entonces miren qué chévere. ¿Qué les estoy tratando de decir? Que para poder hacer cálculos de pronósticos necesitamos de datos históricos. Necesitamos consultar datos históricos de hoy hacia atrás. ¿Cuántos años? Ustedes pueden hacer búsqueda de información, lo pueden hacer a 10 años, a 5 años, a 8 años, o sea, no puede, mínimo tiene que ser siquiera 5 años para que por lo menos el pronóstico sea lo más adecuado, pero sería bueno que hicieran cálculos a 10 años, ¿cierto? De lo que llevamos hasta... Uy, no había visto. Francisco, estaban sino Francisco y Yurani, ya están Joana 1, Joana 2, no creo, espero que sean la misma, y Tatiana. Pero veo que Joana tiene problemas de conexión.
Hasta lo que llevamos, chicos, ¿alguna pregunta al respecto sobre cuál es la tarea de investigación que tienen que hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Compañeros. Bueno, don Francisco me dice que todo muy claro. No sé los demás, Yurani, Tatiana, Joana y Francia. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer al respecto frente a lo que llevamos? Muy bien, excelente. Entonces ya vamos para las matemáticas, que es lo que verdaderamente me interesa. Recuerden, chicos, que ustedes se traen el total de gastos de un año, se traen el total de ingresos de un año, ustedes verán cómo lo van a hacer, cómo van a hacer esa actividad, si lo hacen con gastos o si lo hacen con ingresos. Ya ustedes definen esa tarea. Como ustedes pueden ver, son números bastante grandes, que uno a la hora pues, de llevarlo a la cabeza, a las neuronas, siempre es un poquito complejo entender la cifra. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Que lleven eso a cifras entendibles, no vayan a colocar en el ejercicio cifras tan grandes como esta de 4.150 billones de pesos. No, simplemente coloquen, por decir algo, 4.150 y colocan entre paréntesis cifras en billones de pesos, ¿cierto? Como para hacer un cálculo más acertado o por lo menos más cercano a la cifra real. Yo puedo decir 4.150,39 o 394. Podría ser otra manera de hacer la lectura. Entonces, y entre paréntesis billones. Entonces yo ya sé que 4.150 son billones y que 394 son millones de pesos. Entonces así yo logro entender, o por lo menos yo como facilitador del curso, logro entender qué cálculos están haciendo ustedes. Entonces lo otro que yo debo hacer es abrir una hoja de cálculo. Recuerden que vamos a hacer todo este tema en Excel. Entonces abro una hoja de cálculo y en esa hoja de cálculo voy a empezar a sacar datos. Ya hice mi investigación en la red, consulté las cifras de ingresos y de gastos, ¿cierto? Y al consultar esas cifras de ingresos y de gastos, entonces voy a llevar todo eso a una hoja de Excel, a un libro de Excel. Muy bien, estando en Excel, entonces yo empiezo a construir lo siguiente. Entonces yo coloco aquí años, aquí voy a colocar, supongamos que aquí voy a colocar los ingresos, ¿cierto? Voy a ampliar un poco más esto para que se vea mucho mejor. Entonces aquí voy a colocar los ingresos. Y aquí, en esta parte, yo voy a colocar, por ejemplo, x cuadrado. Aquí voy a colocar x por y. Y a ver qué más me pide la fórmula. No, yo creo que hasta ahí está bien, x por y. En algunos casos piden el y cuadrado, enseguida verifico, listo. Entonces, pues que esta tablita es la que necesito construir, pero a los años, bueno, una cosa es colocar los años, voy a ingresar una columna adicional aquí que lo voy a llamar periodo. Voy a insertar acá y la voy a llamar periodo, listo. Muy bien. Entonces supongamos que yo voy a extraer de mi investigación desde el año 2009. Entonces voy a colocar aquí 2009, coloco acá 2010, ¿cierto? Supongamos que yo encontré información de esos años, ¿cierto? 2010 y digamos que me voy a ir hasta el 2016 y voy a averiguar el pronóstico de ingresos para el 2017. O sea, mi incógnita, voy a colocar aquí, pronosticar año 2017. Voy a pronosticar el presupuesto de ingresos para el año 2017 con base en la información que encontré. Entonces,
En este caso, el año 2009 será mi periodo 1, el año 2010 será mi periodo número 2, ¿cierto? Y el resto, pues entonces lo que vamos a tener en información básicamente son 8 periodos. Y entonces el año 2017 será el periodo número 9, será consecutivamente, ¿cierto? En ingresos voy a suponer, ustedes lo van a hacer con datos más reales para ahorrar un poco más de tiempo, ¿cierto? Resulta ser que entonces, digamos que tengo 4.150, enseguida le colocamos entonces allá en ingresos, que eso es en billones de pesos. Me estoy inventando números, pero la idea es que ustedes se traigan los datos reales de la consulta que ustedes están haciendo. Digamos que en el año número 2 fueron, por decir algo, 4.256, en el periodo número 3 fueron 3.970, en el periodo número 4 fueron, ahora ustedes me dirán, pero ¿por qué menor? Antes no debería aumentar. Recuerden que dentro de las finanzas públicas hay temas de déficit fiscal o lo que se llama austeridad. Entonces a veces merman las cifras, ¿cierto? El periodo 4 que sea, por decir algo, 4.100 billones de pesos, aquí que sean 4.578, aquí que sean, por decir algo, 4.126, aquí lo copié mejor, 4.126, supongamos que en este fueron 3.998 y en el último pongamos que fueron 4.234. Vamos a colocar aquí en esta columna que básicamente son billones de pesos. Listo. Billones de pesos. Ay, Dios. Listo. Recuerden que le pueden colocar la coma, los billones, ¿cierto? Pero para que trabajen más cómodamente, si quieren, trabajan con números enteros. Yo no les voy a cobrar eso, pero la idea es que traten de hacerlo lo más real posible. De por sí la actividad es que ustedes lo hagan de manera real. Para eso es esta actividad. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, los periodos, a los periodos los vamos a llamar X. Es lo primero que ustedes deben hacer. Y a los ingresos los vamos a llamar Y. A los ingresos los vamos a llamar Y. Deben saber identificar eso. Deben saber identificar quién es X y quién es Y. Periodo siempre será X y datos, ya sean ingresos, ya sean ingresos, ya sean gastos, siempre serán Y. Estamos en ese, espero que me hayan entendido lo que les estoy queriendo decir. Muy bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a hacer lo siguiente. Resulta ser entonces que me están diciendo, bueno, por aquí vamos a mirar, bueno, listo. Muy bien, entonces volvamos otra vez al Excel. Me están diciendo, oiga, coja X y elévelo al cuadrado. En la siguiente, coja X y multiplíquelo por Y. Y luego en la otra dicen, coja Y y elévelo al cuadrado. Entonces yo voy a hacer una operación aquí adicional, de pronto en sus computadores puede ser fácil, pero en el mío, en el que estoy utilizando, como tengo teclado en inglés, nunca he podido encontrar el símbolo de exponencial. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Me toca ir por aquí, insertar, ir a símbolo y buscar este gorrito que es el símbolo de elevado. Miren, este es el símbolo de elevado al cuadrado, entonces le digo insertar. Listo. Cerrar. Aquí me insertó. Muy bien. Después lo que voy a hacer es seleccionarlo, decirle control C para copiarlo y entonces ¿qué voy a decir? Le voy a decir aquí igual, cojo
abro paréntesis, es indiferente si lo hacen o no lo hacen, a mí me gusta trabajar más con paréntesis, y selecciono el periodo número 1, el número 1. Cierro paréntesis, le digo control V, mire que ahí aparece elevado ya y le digo 2. Y entonces inmediatamente yo simplemente ya me paro aquí en esta esquinita, le doy doble clic y me aparecen los cuadrados del periodo ya elevados, ¿cierto? ¿Qué hago entonces ya con la X y con la Y? Simplemente hago procesos de multiplicación. Igual, ¿qué voy a multiplicar? El periodo multiplicado por los ingresos. Sencillo. Ahí estoy utilizando referencias relativas, no estoy utilizando referencias absolutas. ¿Qué es una referencia absoluta? Cuando tengo un número único y lo que hago es fijar la fórmula para que se multiplique por el mismo número. Aquí simplemente son referencias relativas. Entonces, ¿qué hago aquí? Simplemente me paro acá en esta esquinita, doble clic y aparecen las multiplicaciones respectivas. Muy bien. ¿Y qué hago con el y cuadrado? Pues hagamos la operación, a lo mejor nos lo piden más adelante. Entonces simplemente hago lo mismo que hice con la X. Paréntesis, selecciono la Y, copio el gorrito, le digo 2 y me aparecen los cuadrados respectivos de la Y. Muy bien. O sea, sé que acabo de construir una tabla. Miren que todavía no he utilizado la fórmula para nada. Por el momento lo único que he hecho son operaciones matemáticas de multiplicación y exponenciación, no más. Listo. Muy bien. Ya teniendo esta tabla, necesito hacer procesos de suma. Entonces, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar los periodos. Entonces le digo igual suma. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar rangos. Entonces sumo el rango del periodo, o sea, selecciono este rango. ¿Listo? Y cierro. Entonces me dice que el periodo, su suma me da 36. Me paro acá y replico la información y me aparecen las sumas respectivas de las otras. Entonces, ¿qué estoy obteniendo allí con esas sumas? Voy a colocar aquí totales. Totales. Se vea más organizada esa tabla. Listo. Entonces, ¿qué significa esa tabla? Entonces tenemos acá, tenemos la sumatoria de X, acá tenemos la sumatoria de Y, acá tenemos la sumatoria de X al cuadrado, aquí tenemos la sumatoria de X por Y, y aquí tenemos la sumatoria de Y al cuadrado. Si yo me devuelvo al documento, ahí abrí donde no era, bueno, cerremos acá. Si yo me devuelvo al documento, ¿dónde está el documento? Ese documento era un PDF. ¿Qué pasaría? ¿Dónde estará mi documento PDF? Bueno, vamos a mirar. Aquí está en línea. Muy bien. Si yo me devuelvo a mi documento, miren que necesito la sumatoria de Y, la sumatoria de X, la sumatoria de X por Y, la sumatoria de X al cuadrado y luego tenemos que coger la sumatoria de X elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, mis estimados compañeros? Voy a hacer una cosa aquí adicional para que ustedes puedan tener muchísimo más claridad sobre lo que voy a hacer. Voy a recortar esta imagen con la aplicación de recortes. Entonces le digo acá nuevo, sí, muy bien, si me deja, sí. Entonces voy a recortar estas formulitas y digamos que lo voy a guardar como fórmulas allá en imágenes. Listo. Cerremos acá y voy acá a imágenes y en imágenes busco fórmulas. Acá debe estar fórmulas. Mírenlo acá. No que importa que vean la foto del profe, pero eso lo vemos. Aquí lo que interesa es otra cosa. Listo. Entonces por acá
Voy a copiar esa formulita por acá. Listo. Este de rato no me quiso copiar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a abrir el archivo. Ahí está la fórmula. Le voy a decir acá copiar. Y ahora sí me lo llevo para Excel. Ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a minimizar un poco para tener mucho más claridad sobre lo que vamos a hacer. Bueno, dejémosla así. Muy bien. Entonces, ¿qué me está diciendo? Miren, para hallar A tengo que coger la sumatoria de Y, lo cual el ejercicio me dice que la sumatoria de Y es igual a 33.412 billones de pesos, menos B, bueno, sobre N, ¿cuántos periodos tengo? 8 periodos, menos B, pero B en este cuadro no está por ningún lado, o sea que no puedo hallar A. Significa que me tengo que ir a hallar B. Debo hallar primero esta fórmula para poder después reemplazar y hallar A. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar B. Vamos a hallar B. Entonces, como tengo que hallar B, voy a poner en minúscula para no confundirnos. Entonces yo le voy a decir igual. Y voy a sacar un doble paréntesis. ¿Por qué doble paréntesis? Sencillo, porque arriba hay un montón de operaciones, aquí hay puras multiplicaciones con una resta, y abajo hay una división con multiplicaciones y resta. Entonces, el primer paréntesis rojo me va a hacer las primeras operaciones, y cuando cierre ese paréntesis rojo y abra otro paréntesis, entonces me va a hacer todas las operaciones de la parte de abajo. Entonces empecemos. Me dice N, entonces voy a tomar el número 8. Voy a tomar el número 8. 8, ¿cierto? Eso que multiplica. ¿A qué multiplica? Dice que la sumatoria de X por Y. Pero la sumatoria de X por Y en mi cuadro, en este caso, es esta columna. Miren, esta columna, esa columna. Entonces vuelvo y empiezo. Igual, doble paréntesis, tomo 8 porque son 8 periodos, multiplico, abro paréntesis nuevamente para tomar esa sumatoria. Entonces, ¿qué multiplica? Me dice la fórmula, miren, bajémosla un poco. Dice, la sumatoria de X por Y, sumatoria de X por Y son 154,76, listo, menos, entonces cierro ese paréntesis, o bueno, digamos, tenemos un primer paréntesis, sí, sigamos así, menos, abro paréntesis, ¿de quién? De la sumatoria de X, pero la sumatoria de X, recuerden que son los periodos, entonces tomo el 36, y eso que multiplica a la sumatoria de Y, pero la sumatoria de Y está aquí al lado, miren, es 33,412, entonces cierro morado y cierro rojo. Esa operación me la está haciendo solamente el numerador. Miren que el negro todavía sigue abierto. Para poder cerrar el negro, entonces lo que debo hacer es dividir. Y abro paréntesis. Y se me abrió un rojo. Entonces me voy para la parte de abajo. Dice, coja a N. ¿Quién es N? Nuevamente 8. Que multiplica. La sumatoria de X cuadrado. Recuerden que X cuadrado es 204. Entonces, digámosle que multiplique a 204, ¿cierto? La sumatoria de X cuadrado. Aquí voy a necesitar otro paréntesis. Aquí, necesitar otro paréntesis, ¿cierto? Porque tengo una resta ya.
Entonces cierro este paréntesis y esto menos, abro paréntesis. ¿De quién? La sumatoria de x, pero la sumatoria de x es 36. Por eso les dije que tengan mucho cuidado con esa operación. Cierro paréntesis y elevado. Creo que cometí. Bueno, no importa. Ahí todavía está mi gorrito. Voy a hacer lo siguiente para poder hacer la operación. Todavía no lo voy a elevar para que no se me borre toda la operación que estoy haciendo. Entonces, cierro rojo y cierro negro. Miren que ahí ya se me cerró el negro, se me cerró toda la operación y eso me va a dar un valor. Pero recuerden que esto lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a ir a copiar este gorrito, que ya lo tengo por acá, control C, y me vengo para acá, y en este paréntesis le digo control V elevado al cuadrado. Ahora sí me quedó la fórmula correcta. Muy bien, os hace que B equivale a 2,90. Utilicemos siempre dos cifras, 2,90. Eso está en condiciones de dinero. Muy bien, ya hallamos B. Como ya hallamos B, entonces puedo hallar A. Hallemos A. Hallemos entonces A. Entonces A, en este caso, va a ser igual. Vamos entonces con la fórmula. Sumatoria de Y, ¿cierto? Yo puedo hacer inclusive, miren que todo está sobre n, yo puedo hacer todo esto derecho y lo divido todo sobre n, pero hagámoslo por pedazos para que no tengamos problemas. ¿Listo? Entonces yo digo, paréntesis, sumatoria de ¿quién? De y, pero recuerden que esta columna es x y esta es y, entonces y, y eso dividido n, que en este caso es 8. O sea que cierro paréntesis. De una vez lo que voy a hacer aquí es abrir un nuevo paréntesis para que me haga toda la operación de la resta. Menos, abro paréntesis. B, ¿cuánto es B? Lo acabamos de hallar, 2,90. Y eso multiplica, abro paréntesis nuevamente porque tenemos una división de la sumatoria de x. ¿Cuánto es la sumatoria de x? 36. Y eso lo vamos a dividir, sobre n, que en este caso es 8. Entonces, cierro el morado, cierro el rojo y cierro el negro. Y entonces me dice que A, en este caso, es 4.163 billones de pesos, .42 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, bajémosle eso a dos cifras. Listo. Muy bien, ya hallamos B y ya hallamos A. Ya hallamos B, ya hallamos A. Ahora, ¿quién me falta hallar? Entonces, me falta traerme mi fórmula principal, que mi fórmula principal es esta señora, y igual a A más bx. Entonces voy a hacer lo mismo por acá que dice ahora. Voy con recortes, ¿cierto? Le digo nuevo, voy a recortar esta formulita. Listo. Le digo acá, guardar como. Esta es la fórmula de regresión lineal. La fórmula de regresión lineal. Listo. Le decimos guardar. Muy bien. Entonces me voy para allá por donde la guardé en mis imágenes. Acá. Y voy y busco por R, regresión lineal, cambiando, aquí. Muy bien, regresión lineal, voy a decir copiar, me la traigo para acá para Excel, control V. Entonces esta ya es mi nueva forma. Muy bien, ¿qué debo hacer con ella? La voy a poner aquí a un ladito. ¿Qué debo hacer con ella? Entonces voy a hallar Y, pero recuerden que Y equivale a mi, en este caso, 2017, mi año 2017.
voy a hallar el pronóstico, el presupuesto del 2017. Para hacer eso, entonces, reemplazo con los datos que hallé. Entonces, digo igual. A. ¿Quién es A? En este caso, 4163,43. Más, abro paréntesis. ¿Por qué abro paréntesis? Porque debo multiplicar a B por X. ¿Quién es B? 2,90. Lo acabé de hallar. Y eso lo voy a multiplicar por el periodo que voy a hallar. Recuerden que 2017 tengo 8 periodos. 2017 se me convierte en el periodo 9. Entonces digito 9. Cierro paréntesis. Y obtengo el presupuesto para el año 2017. Para el año 2017 voy a pronosticar un presupuesto de 4.189 billones de pesos, 571 millones de pesos, el resto y el resto y el resto. Miren que acabo de explicarles específicamente cómo se hace un pronóstico a través de la regresión lineal. Hay otros temas que hay que tener en cuenta en función de estos datos que me están dando. Uno de los principales es calcular R, el coeficiente de correlación. ¿Qué nos dice el coeficiente de correlación? Que si los datos están entre 0 y 1, podemos confiar en relación al pronóstico que se acabó de hacer. Miremos a ver si aquí está el coeficiente de correlación. Mírenlo acá. Entonces, dice que es B por la raíz de n de la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x. Mejor dicho, miren que aquí ya está y. Aquí ya está y cuadrado. Aquí ya nos piden y cuadrado. Entonces, hagámosla a ver qué nos da. Recortes. Recortes. Entonces vamos a copiar esta fórmula, que es la que nos importa. Le decimos guardar como, le decimos coeficiente, ¿cierto? Y está allí en imagen, sí, guardar. Entonces me voy para las imágenes y busco coeficiente. Aquí está. Muy bien. Le digo copiar. Vengo para acá para Excel. Y digamos que la voy a copiar. Copiémosla por acá. Listo. Está un poco grande. Esa fórmula está bastante grande. Vamos a ver si la podemos reducir de tamaño. Bueno, un poco más hacia acá para poder hacer las operaciones respectivas. Muy bien, entonces para ello le decimos, vamos entonces con el jueguito, le decimos entonces igual, ¿cierto? El primer dato que me arroja me dice que es B, entonces cojo a B, tenga, ya lo seleccioné, ¿cierto? Y todo eso lo voy a multiplicar, entonces por la raíz. Ojo pues con lo que voy a hacer aquí. A ver, abro paréntesis, no abro paréntesis. Estoy pensando neurona, ven a mí. Y bueno, digámosle raíz, por la raíz. Muy bien, se me abre automáticamente el paréntesis, cosa que así lo tengo bien, muy bien. Es esto por la raíz, llamo, escribo raíz y él me llama inmediatamente la función y se me abre un paréntesis inmediatamente. Pero si ustedes ven, tengo igual arriba un numerador con un montón de operaciones y abajo tengo otro, tengo el denominador con otras funciones, ¿cierto? Entonces necesitamos un paréntesis más para que me hagan las operaciones de arriba y para poder hacer las operaciones de abajo. Entonces me dice, primero, coja n. ¿Cuánto es n?
8 en este caso. Vamos a llamar a 8. 8, listo. Muy bien. Eso multiplicado, eso que multiplica. La sumatoria de x cuadrado. Recuerden que la sumatoria de x cuadrado es 204, ¿cierto? Entonces eso que multiplicado por 204. Cierro ese primer paréntesis, ¿cierto? Menos, lo de arriba. Me dice que coja la sumatoria de x y la eleve al cuadrado. Ay Dios, si me habrá quedado grabado el gorrito. Bueno, miremos a ver. Entonces esto por, abro paréntesis, de la sumatoria de x, que en este caso es 36, cierro. Vamos a ver si me quedó grabado el gorrito. No, no me quedó, entonces vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos ahora, pero voy a tener que seguir derecho para poder hacer las operaciones. Muy bien. En este caso, chicos, recuerden que todavía me falta un 2 por acá, todavía me falta un 2. Solamente tengo el numerador. Entonces estoy diciendo que esto que está multiplicado menos esto. Y a esto yo necesito otro paréntesis adicional aquí. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que necesito dividir abajo. Le cierro acá. Y todo esto dividido. Muy bien. O sea que todavía sigo teniendo el paréntesis negro abierto. Miren que el rojo ya se cerró y el moradito también ya se cerró. Muy bien. Abajo, vuelve y juega. Un doble paréntesis. También para hacer estas operaciones. Dice n que es 8, que multiplica la sumatoria de y cuadrado. Ojo pues, sumatoria de y cuadrado, y aquí la tengo. A ver, sumatoria, así, sumatoria de y cuadrado es esta, este número grandote que hay aquí, número grandote, esa es la sumatoria de y cuadrado. Muy bien, cierro paréntesis morado, menos, abro paréntesis, sumatoria de y, que en este caso es 33.412, cierro paréntesis y lo debo elevar al cuadrado, pero vamos a dejar esa operación así quietecita para poder copiar el cuadrado. Entonces, ¿qué hago allí? Cierro rojo y cierro negro, y le digo igual. Aquí me da un número, pero recuerden que todavía me falta elevar al cuadrado. Lo que voy a hacer entonces es copiar mi gorrito. Voy a copiar mi gorrito, control C, y me lo llevo para acá para mi fórmula. Recuerden que necesito el cuadrado aquí al final, entonces le digo control V 2 y también lo necesito aquí al final, o sea, en este paréntesis, control V 2. Verifiquemos X sumatoria, ¿sí? ¿Está de acuerdo? Ahí es donde los debo tener y le digo Enter. Miren lo que me dio ese valor, 0,03. ¿Qué dice la teoría? Dice, donde R debe estar entre menos 1 y 1, más o menos 1. Entonces ocurre un ajuste lineal perfecto entre X y Y. ¿Qué significa? Que esos datos son confiables. Si me da mayor a 1 o menor a menos 1, significa que no puedo confiar en el pronóstico. Si está entre menos 1 y 1, significa que sí puedo confiar en el pronóstico. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta relacionada con lo que acabamos de realizar con el método de regresión lineal, que era el más complejo de todos? Claro que el de suavización tiene también su bobadita, pero básicamente eso es las explicaciones que quería darles para lo que tiene que ver con el método de regresión lineal. Preguntas, mis estimados compañeros.
Si quieren, abren su micrófono para que agilicemos las preguntas. Tatiana dice que no, hasta el momento vamos bien. Don Francisco dice que no. Recuerden que este encuentro lo estoy grabando, o sea que todas las operaciones que acabé de hacer, chicos, yo mañana mismo se las subo a la plataforma, o sea, yo subo el video a YouTube, se las mando a la plataforma para que vayan estudiando. Yurani dice que no. Francia, ¿tienes preguntas? Joana, ¿tienes preguntas? Ok, muy bien. Entonces, en ese sentido, compañeros, como no tienen preguntas, nos tocó hacer la programación de otro encuentro para poderles explicar los otros métodos que son suavización exponencial y el método del aumento y el de promedios móviles. Los que son el método del aumento y los que son promedios móviles son sencillísimos de entender, muchachos. El más complicadito de todos es suavización exponencial. Entonces yo creo que en el próximo encuentro podemos socializar suavización exponencial y lo que sí les pido encarecidamente es que lean el documento para que puedan entender, porque allí hay unos ejercicios que les pueden ayudar a entender el proceso. Entonces, si tienen dudas para el próximo encuentro con promedios móviles, el aumento y el método del aumento, me preguntan, pero el próximo encuentro es para explicar suavización exponencial. Joana dice, profe, estoy bien con las fórmulas y Excel, la duda es con la consulta, creo que es porque llegué tarde. ¿Cuál consulta, Joana? Bueno, ¿les parece entonces que el próximo encuentro lo hagamos este sábado en horas para las 12 del día o a la 1 de la tarde? Ah, ya, ok, Joana, enseguida te respondo esa pregunta. Enseguida te respondo. Por favor, respóndame si les parece bien. No les digo que más temprano, porque, o a no ser de que quieran un encuentro a las 8 de la mañana, porque tengo encuentro el sábado a las 9 de la mañana, tengo encuentro a las 10 de la mañana y tengo encuentro a las 11 de la mañana. Si ustedes me dicen que a las 8 de la mañana quieren el encuentro, yo no tengo ningún problema. Pero si me dicen que a las 12 tampoco tengo ningún problema, pero sí necesito que lo hagamos lo antes posible para poder que este tema quede bien entendido. A las 8 está bien, dice Yurani. Está bien entonces que lo hagamos a las 8 de la mañana, el sábado. Después de la 1 de la tarde no por... Ah, listo, muy bien. Entonces, quedemos que, Joana, de todas maneras, así tú trabajes, no te preocupes que yo grabo el encuentro, lo puedes estudiar, lo puedes ojear cuantas veces quieras. De todas maneras, no hay problema de si estás o no estás. Ok, y voy a responder tu pregunta, Joana. Como entraste un poquito tarde, yo les expliqué al inicio que lo que deben hacer es una investigación de un ente público, puede ser una alcaldía de un municipio, puede ser una asociación, puede ser una gobernación, puede ser una empresa de gobierno como la FLA. Allí, pues básicamente yo hice el ejercicio ahora, me fui para internet y encontré estos datos. Joana, mira, estos datos. Y lo hice específicamente simulando, mira que aquí tenemos 4.150 billones de pesos. Entonces de ahí saqué los datos, listo. Entonces tú lo que puedes hacer es buscar en la red el presupuesto de cualquiera de estas entidades y traerte los ingresos. Tú tomas los ingresos, por acá están los ingresos, mira que aquí están los ingresos corrientes, o te traes los gastos y lo que quieres es pronosticar los gastos. Entonces tú consultas periodo a periodo, ojalá sean 5 años, ojalá sean 10 años o 8 años, pues como mínimo. Ahora, otra cosa,
No es necesario que sean años, también lo pueden hacer en meses, bimestres, trimestres, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, Johanna, consulta nuevamente este video para que tengas mucho más claridad sobre lo que expliqué desde el comienzo. Listo. Y Tatiana me dice, profe, ¿cuándo publica la grabación? Mañana mismo la publico. No les digo que ya porque voy para un encuentro ya mismo a las 8 de la noche, pero yo llego a mi casa ahora, lo subo a YouTube y si me da tiempo pues se los publico ahora más tardecito en la noche, pero si no, mañana en la mañana ya lo tienen subido en la plataforma por anuncios. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Por favor, pregunten, que es que me preocupa que no hagan preguntas. Necesito saber si todo quedó bien entendido, chicos. Bueno, dice que perfecta explicación. Bueno, espero entonces una actividad 1A. Y reitero, muchachos, discúlpenme por no calificarles tan pronto sus actividades. Estoy de verdad que muy lleno de mucho trabajo calificando sus actividades, entonces ténganme paciencia. A lo mejor de aquí al sábado ya tienen los resultados de sus mapas conceptuales. Listo. Por ahora, gracias a Dios, estas actividades que hicieron las dos primeras semanas no dependen para hacer estas actividades 3 y 4. Por ahora estudien el video, les agradezco mucho, que tengan una feliz noche, que Dios me los bendiga y recuérdense que pueden contactarme hasta las 10 de la noche en mi celular si me quieren hacer preguntas, me pueden llamar, me pueden escribir al correo, me pueden escribir por WhatsApp. Ustedes verán cómo me contactan, muchachos, pero la idea es que yo esté disponible para sus dudas y sus inquietudes. ¿Estamos? Con mucho gusto, Francia. Estoy para servirle. Eh, Cualquier cosa, espero que les pueda colaborar. Mi intención es que saquen este curso adelante. Entonces, una feliz noche, que Dios los bendiga. Nos vemos entonces el próximo sábado a las 8 de la mañana, bien tempranito, muchachos. Ahí estaré. Ah, bueno, el día de mañana les estaré colocando el aviso con el link para que nos veamos el sábado. ¿Ok? Muchas gracias. Que estén muy bien y hasta luego. Muy bien, hasta luego, chicos.